este capítulo de Close Up nos acompaña una familia diversa, Isaac Cano y Claudia López. Una familia donde Claudia pasó de jugar con una princesa a hacerlo con un gran príncipe, un hombre líder, valiente, profesional, es diseñador gráfico, un hombre que la llena de orgullo todos los días. Qué gustazo que estén aquí para escuchar sus vidas. Muchas gracias, Juan David, por la invitación, por estar acá, por pensar que nosotros podamos sumar y aportar a este camino de la diversidad. Hola, gracias por la invitación. Bueno, antes de que comencemos a conversar, vamos a empezar a hablar de sus vidas, pero antes que nos cuenten cómo se identifica cada uno, tanto Isaac como Claudia. Bueno, yo me llamo Isaac, tengo 28 años y me identifico como un hombre trans. Bueno, yo soy Claudia López y me identifico como una mujer heterosexual. Bueno, ya nos dan ahí como un preámbulo, pero antes vamos a comenzar con Isaac, que nos cuente un poco ser un hombre trans, ¿qué le ha permitido en la vida? Bueno, yo creo que para mí esa identificación, esa forma de vivir me ha permitido mucho como entender mi sociedad, entender mucho los roles de las personas dentro de la sociedad, me ha permitido a mí de una manera pues, como más consciente, como percibir a veces, podría decirlo, la desigualdad en algunos casos respecto a las situaciones, percibir también como las experiencias de vida, tener unos acercamientos más desde lo sensible en el relacionamiento con las personas. Yo siento que para mí es una manera y una experiencia para ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia, porque por lo general, cuando las personas nacemos, nos imponen nuestra religión, nos imponen nuestro nombre, nos imponen nuestras creencias y pues tú naces y ya tienes un montón de cosas que te definen, pero ninguna la elegiste. Tú, tanto tu religión como tu nacionalidad, como tu nombre, todo es algo que te impuso tu familia, el lugar en el que naciste. Entonces siento que desde mi experiencia, el hecho de identificarme como una persona trans me permite cuestionarme no solamente esas cosas, sino todo lo que me construye como persona, desde quién soy, por qué soy, y si soy porque yo quiero ser o soy porque alguien me dijo que era. Isaac nos dice ahí que se cuestiona mucho en la vida, pero también, ¿qué lo inspira? A mí me inspira mucho ayudar a las personas, pues me gusta y me inspira creer que el mundo puede ser diferente, que puedes ayudar a las personas a tener un estilo de vida diferente, una calidad de vida diferente, mostrarle al mundo que el mundo es diferente a simplemente lo que nos hacen ver, ¿cierto? Que si de verdad uno se, por así decirlo, como que si uno se cuestiona y si uno de verdad puede pensar en otras cosas, esas cosas las puede hacer una realidad. Entonces a mí me inspira mucho el poder mostrarle a las demás personas que hay muchas posibilidades, pues como de ser, de existir, de vivir, y que no se tienen que limitar a lo que les asignaron simplemente en el momento en el que nacieron, sino que va mucho más allá de eso. Isaac, el proceso de transición, ¿a qué edad lo comienzas y cómo fueron esos primeros cambios? No, pues todo el proceso lo comencé como a los 16 años más o menos, 16, 17 años. Eh, Ahí había como recién terminado el colegio y yo siento que pues como que para mí el proceso siempre fue muy interno, ¿cierto? Como que para mí todos los cambios físicos y todos los cambios externos pasaron a un segundo plano. Lo más importante para mí siempre fue en cómo me sentía, en si estaba seguro, en cómo me gustaba que la gente me hablara, en qué me hacía sentir más cómodo. Entonces como que para mí eso fue lo principal y ya después empecé el proceso médico, pero pues para mí ese ya era como el segundo plano, que era ya como empezar a mirar como cuál es la dosis adecuada para el cuerpo, empezar a ir al médico, hacerme los exámenes y pues empezar a notar ya los cambios, pero ya uno
con el tiempo los cambios se le empiezan a hacer paisaje, pues como que al principio sí empiezas a notar muchos cambios, pero porque estás como al pendiente, pero pues llega un momento en el que ya, pues como que se vuelve paisaje y uno mismo se ve todos los días. Entonces como que yo me veía todos los días y yo no lo notaba, pero entonces luego veía a mi familia que no me veía sino cada 3 meses, cada 4 meses, y ellos sí notaban de una todos los cambios, pues como de manera más abrupta, por así decirlo, porque pues me veían menos de lo que nos veíamos nosotros en la casa todos los días. Pero yo siento que para mí, eh, todo el cambio comienza como en el interior, en empezarse a sentir uno cómodo con cómo uno quiere referirse, con cómo uno quiere actuar, con la persona que uno quiere ser, y ya de ahí eso mismo empezarlo a reflejar en el exterior, pues como tener coherencia con las acciones, como dicen por ahí, actuar como si ya lo fuera hasta que lo sea. Entonces como que yo desde el primer momento lo empecé a hacer así, pues como que yo dije, es que yo soy, así no tenga las hormonas, así no tenga el proceso médico, yo ya soy, porque pues lo que yo soy nadie me lo puede quitar. Entonces, como que desde un principio para mí eso fue fundamental. Doña Claudia, ¿cómo fue su proceso? Porque usted también tuvo un proceso para comenzar este camino junto a Isaac. ¿Cómo lo acompañó? Bueno, pues yo quisiera como dividir esa pregunta como en dos etapas, ¿cierto? Porque pues para nadie es un secreto que este asunto, cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tiene la información, es una situación compleja en nuestras vidas. Y para el papá y para mí, en un principio tuvimos muchísimo miedo de que Isaac pudiera no ser el hombre que soy, que iba a sufrir, que no se iba a desarrollar como persona, profesional, académicamente, que se le iban a cerrar las puertas, que iba a estar limitado, que lo iban a rechazar. Entonces, como esas eran las creencias y el conocimiento que yo tenía para ese momento histórico de mi vida, a lo que se conoce como personas sexualmente diversas, eso me llenó de mucho miedo. Cuando yo empecé a abrir mis opciones, a consultar, a averiguar, a estudiar, y pues afortunadamente, y yo lo digo con mucho orgullo también, mi esposo fue fundamental en este proceso, porque yo te diría que él cambió el chip a las 24 horas y yo fue como un año. Entonces eso hizo también que él me facilitara muchas cosas a mí, porque yo veía a mi esposo súper conectado con Isaac en muchas cosas, entonces era la que me estaba como quedando, y eso también hizo que yo tuviera que tomar como decisiones de accionar cosas. Bueno, o me quedo o me estoy perdiendo de esto que es estar con mi hijo, ¿cierto? Y cuando yo tomé esa decisión, sentí que empezó a llegar más paz, más tranquilidad a mi casa, a mi vida, a mi salud, en muchas áreas y muchas dimensiones de mi vida alcancé a sentir los cambios, ¿cierto? Era más consciente de que no estaba pasando nada, que era simplemente otra manera de vivir, otras decisiones que no estaban en mi control, pero que también hacían parte de la naturaleza de Isaac, de su esencia, de lo que él era como ser humano. También sabía que nadie lo estaba presionando, que no era un asunto que él estaba ahí porque había sido influenciado por un youtuber o porque vio a alguien y que le pareció muy novedoso o cualquier cantidad de cosas inadecuadas que tú piensas alrededor de estos temas. Entonces, ese asunto de tener información, de estudiar, de conocer, con el componente que creo que es el más importante, y es ese amor incondicional que absolutamente, y lo voy a decir con certeza, todos los padres decimos de nuestros hijos, ¿cierto? O sea, yo no conozco un papá que tome la decisión de ser papá o mamá y diga no voy a amar a mi hijo y de mala. Todos, cuando decidimos tener un hijo o esperar un hijo, concebir un hijo, estamos siempre en esa mirada de amor incondicional, de acompañar, de apoyar, de estar ahí. Entonces, esa premisa que teníamos mi esposo y yo, la conjugamos con conocimiento, con información, y pues hoy tenemos el regalo de Dios que es Isaac, ¿cierto? Isaac, ¿usted a qué edad comenzó a cuestionarse sobre su identidad?
No, pues la verdad, desde más o menos los 7, 8 años, y eso que yo creería que desde antes, porque, no sé, siempre me lo cuestioné, porque como que me decían que tenía que hacer algo y me lo cuestionaba, o que me tiene que decir así, me lo cuestionaba, tiene que jugar acá o estudiar acá, y me lo cuestionaba. Entonces, como que el hecho de que siempre me estaba cuestionando todas las cosas, hizo que desde muy pequeño me cuestionara también mi propia identidad. Pero no tenía ni el conocimiento, ni los argumentos, ni las palabras como para poderte dar con certeza una definición de lo que era y lo que no era. Entonces siento que hasta que no las encontré no pude como empezar a tomar una acción muy clara, pero desde el principio la verdad siempre me estuve cuestionando. Y de hecho, pues había comportamientos que Isaac tenía y yo no les encontraba respuesta, ¿cierto? En su expresión, en la forma como se vestía, en la forma como se nombraba. Entonces yo decía, pero pasa algo, pero tampoco teníamos la información, ¿cierto? Pues desde nuestro conocimiento y con la información que teníamos para ese momento, yo sí sabía que pasaba algo, pero estaba más convencida que iba a ser una mujer lesbiana, ¿cierto? No tenía el conocimiento que hoy tengo, pero sí siempre supe que pasaba algo. Isa, ¿a qué edad se hizo ese tatuaje que dice yo soy o soy yo? No, yo tengo un montón, la verdad. Yo creo que el primer tatuaje me lo hice hace por ahí 7 años. Y ese tatuaje que dice yo soy, ¿cómo nos puedes describir cómo es Isaac hoy? No sé, pues, o sea, son muchas cosas. Yo simplemente soy. O sea, no hay para mí una sola cosa con la que yo pueda decir que me quiero describir o que me quiero identificar, porque yo siento que los seres humanos somos personas, pues somos criaturas, seres que todo el tiempo estamos cambiando, que todo el tiempo estamos buscando más, que todo el tiempo estamos buscando aprender, evolucionar. Entonces yo siento que pues si algo me puede definir a mí es que yo todo el tiempo estoy buscando crecer más, evolucionar, conocer más, conectar más, conocerme a mí mismo, darme con las personas. Entonces yo siento que sí me puedo definiría en eso, pero no siento como que haya algo específico con lo que yo me pueda identificar, así como que, yo soy esto y esto y esto, porque probablemente hoy me pueda identificar con algo y mañana me levanto o cuando salga este podcast y ya me identifico con otra cosa. Entonces no me gusta como encerrarme, entonces yo siento que yo simplemente soy. ¿Y qué les gusta en la vida? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué les gusta escuchar? ¿A dónde les gusta ir a viajar? ¿Cuál es el lugar favorito de la casa de los Cano López? Yo pensaría que el comedor, porque ahí siempre estamos, es como el espacio donde nos encontramos los tres normalmente, para los alimentos, para echar el chisme, para contarnos qué pasó, para desatrasarnos de los proyectos que cada uno tenga, para tomar decisiones de algún proyecto de familia. Yo creería que el comedor, ¿cierto, Isa? Sería como ese lugar. Sí, pues ese es el lugar en el que siempre estamos conviviendo los tres como familia. Sí. Pues ahí siempre nos encontramos, siempre es como el lugar común. Sí, y ya cada uno pues en la casa tiene sus espacios y tiene sus momentos, pero sí es como el espacio para compartir. ¿Qué creen que ha sido el secreto para que sean una familia diversa, tan poderosa, que no ha caído, que sigue de pie y que tiene mucho cuero? Yo creería que poner las cosas sobre la mesa, conversar, hacer los pedidos con respeto. Por ejemplo, en un principio, cuando Isaac estaba más joven, no sé, ponle 16, 17 años, que estaba en esa edad de experimentar, pues yo como mamá gallina, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Para dónde vas? Y ya quiero llegar, y entonces no sé qué. Entonces, bueno, y él se iba como encrespando, pues porque ya era grande, ¿cierto? Ya estaba en la universidad. Y una cosa es que estén en el colegio, donde uno tiene, abro comillas, un poquitico más de control de los amigos, de los horarios, pero ya en la universidad a mí se me dispersó este hombre y yo entré como, bueno, ¿de aquí qué pasó? Entonces llegamos como a acuerdos y esos acuerdos hoy se cumplen en esta casa. Aquí todos
por un tema de respeto por el otro, de seguridad de nosotros mismos, de nuestra, ¿qué palabra? Convivencia y armonía. Siempre estamos dispuestos a decir dónde estamos, con quién estamos, en qué andamos. Entonces eso yo creo que ha sido como ese éxito. Y aquí a cualquiera se le surge una idea de un proyecto y si los demás estamos ahí para poder sumar y apoyar, nos metemos de cabeza en ese proyecto. Creo que esa es como mi apreciación. Y yo también siento que en parte que no nos importa nada, pues como lo que pase de puertas para afuera. También. Pues como que crecido pues y como convivido con la felicidad, con la filosofía de que pues lo que uno quiera hacer desde que no le afecte a nadie más no importa. Entonces es como que desde nuestra perspectiva y desde lo que hacemos, pues a mí me importa muy poquito lo que la gente pueda pensar, decir, hacer sobre mí o sobre mi familia. Entonces como que como nunca nos preocupamos por eso y eso no es algo que nos trasnoche, es algo que nos ayuda un montón y que nos permite a nosotros también como familia crecer en muchos aspectos, pues porque nunca estamos preocupados por la opinión de nadie más. Doña Claudia, usted decía hace un momento que cuando Isaac estaba pues en su proceso de crecimiento, se hacía muchas preguntas, ¿cierto? Pero resulta que en esa infancia Isaac, usted también le dio muchas libertades. ¿Qué libertades le dabas? Eh, por ejemplo, la libertad creo que la más relevante que después sentí que, que sí fue fuerte en él y que fue lo que lo volvió un hombre consistente y seguro y con mucha confianza, fue poder expresar lo que sentía. O sea, él podía decir qué quería, qué no quería, cómo lo quería, ¿cierto? Eh, desde sus gustos y deseos, eh, quiero estudiar esto, quiero tocar este instrumento, quiero entrar a este deporte. Siempre había la opción de que él pudiera escoger con tranquilidad. Eh, y pues parte como de lo que nosotros hemos hecho los tres es como hablar siempre con la verdad. Puede ser que la verdad a veces duela, ¿cierto? Porque a veces yo soy la que hago aquí las conversaciones poderosas, les digo yo. Esas conversaciones confrontadoras a veces no son tan buenas, es que esas conversaciones no son chéveres, pero hay que tenerlas, ¿cierto? Porque eso también te alivia el alma, pone al otro en esa postura de, wow, estoy haciendo algo que incomodo, ¿cómo puedo yo reflexionar frente a eso y mejorarlo? O puede que para el otro ni siquiera se haya dado cuenta que ese comportamiento está afectando a los demás y, ay, wow, no sabía, disculpa, no sé qué, pero conciliar, conversar y conciliar creo que ha sido como el éxito de nosotros acá para la sana convivencia. Eh, pero en un principio, con las libertades, como para volver a la pregunta, creo que fue eso, como darle a Isaac siempre la posibilidad que él podía elegir y escoger con responsabilidad, porque cuando él decía, no sé, un instrumento, recuerdo que alguna vez le dijo que iba a comprar batería y yo tenía pues que persuadirlo que no comprara una batería en un apartamento de 60 metros, ¿cierto? Entonces, yo le decía, ¿y qué tal si hay otros instrumentos? ¿Y qué tal si? Entonces él pues todavía estaba muy joven y pude lograr persuadirlo que comprara otro instrumento y a la final se encarretó con el instrumento y hoy tiene su habilidad en la música. Pero es eso, la libertad. Yo creo que eso podría ser. Así lo percibo yo. Aquí está Isaac, preguntémosle. Isaac, ¿qué libertades le dieron los papás cuando era niño en su infancia? Yo siento que desde muy pequeño, o sea, como que nunca, la verdad, se me limitó, ¿cierto? Siempre se me permitió ser, siempre se me permitió actuar de determinada manera. A mí, pues nunca me limitaron, siempre me decían como hágale que usted es capaz, usted puede. Entonces como que desde muy pequeño, así yo pudiese hasta incluso sentir que algo se me dificultaba, como que siempre sabía que yo lo podía hacer. Entonces como que crecí en ese ambiente en el que no se me limitó, sino que antes como que se me invitaba a que yo buscara más y a que fuera más y a que entonces viera como cuál era ese, por así decirlo, como ese potencial humano que yo podía tener estando tan pequeño, como que siento que eso a mí me impulsó a que yo no tuviera miedo de tomar ninguna decisión en ningún momento de mi vida. Y yo, pues, incluso a un adulto tomo decisiones
que muchas personas podrían considerar arriesgadas, pero porque yo no me siento incapaz de hacer las cosas que hago. Y aquí, por ejemplo, yo quiero complementar algo. Cuando Isaac empezó su proceso y tuvimos el acompañamiento profesional, yo hablaba con el psiquiatra y en medio de mi dolor y de mis miedos, yo le preguntaba, pero ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal en nuestra crianza que Isaac hoy toma esta decisión? Y él se sonreía y me miraba, Gabriel Amaya es el psiquiatra, él me miraba y me decía, no hiciste nada malo, todo lo contrario, hiciste tantas cosas tan buenas y tan poderosas en la personalidad de Isaac que él hoy tuvo la valentía de hablar con sus papás y decir qué siente y quién es. Entonces yo como que me quedé confrontada, a mí esa frase nunca se me olvidó, yo digo, wow, bueno, como que se hice bien la tarea, pero no creas, era confrontador porque Isaac siempre ha hecho cosas más allá de las que uno creía que debería hacer o que podría hacer y me confronta todo el tiempo. Yo le digo, no te da miedo tal cosa. ¿Y por qué más? Nada, no, nada. Y hasta para los deportes, a veces se lanza con cosas así súper extremas. Yo le digo, no, ni por el carajo yo haría eso. Y él se muere la risa y tiene que ver como con eso, como con su capacidad instalada que él tiene para tomar sus decisiones y enfrentar las consecuencias de lo que pueda suceder con esas decisiones. Entonces, al final del día, pues uno sí puede hacer de sus hijos o de sus seres queridos personas coherentes con su palabra, con sus decisiones. Así de pronto a veces nos cueste como un poquito tener la valentía de aceptar que ellos también pueden ser autónomos en sus decisiones, pero que nosotros estemos ahí también para respaldar de alguna manera, ¿cierto? Después de ese proceso de transición, ¿cómo se sentía Isaac luego? ¿Más seguridad? ¿Cómo empiezas a irradiar en tu vida? Pues la verdad yo me sentía mucho más tranquilo, más auténtico, con más confianza, porque es mostrarle a las personas tú quién eres, ¿cierto? Entonces, pues como poderte empezar a relacionar con los demás, entendiendo quién eres tú y entendiendo lo que las personas pueden percibir de ti. Porque si la gente no te conoce, pues es muy difícil que se relacionen con uno, pero pues cuando ya la gente se empieza a conocer y uno ya dentro de sí mismo es seguro de quién es, pues para mí es mucho más sencillo de esa manera empezar a generar relaciones. Entonces como que yo siento que de una manera u otra empecé a ser más auténtico, a mostrarme más, empecé a ser más seguro de mis decisiones, de mis acciones, y pues la verdad es un punto lo que mi mamá dice, como que yo soy muy arriesgado con muchas cosas y tengo mucha confianza, pero pues la verdad, si tú te pones a pensar, yo ya asumí un cambio, pues una transición física, social y en muchos aspectos, entonces pues para mí cualquier otra cosa que pueda hacer no es nada en comparación con eso, ¿sí me explico? Entonces como que después de haber ya pasado por ese tipo de cosas, cualquier otra cosa a la que yo me enfrente no va a ser nada en comparación. Tanto de que literalmente cambió toda mi vida y la forma en la que me relacionaba y todo el mundo me veía. Entonces cualquier otra cosa que yo haga para mí no tiene gran relevancia, o cualquier otra cosa que me pase, no siento que sea como un reto insuperable. Entonces siento que eso a mí me dio la confianza de ser consciente de que me puedo enfrentar a cualquier situación. Y algo que sí es muy demasiadamente relevante, y es que con este proceso de Isaac, los Cano López aterrizan en una corporación que se llama FAUTS, que acompaña a familias diversas, y doña Claudia es una de las líderes de esta corporación. Yo sí quisiera, antes de hacerle otra pregunta, preguntarle, o que nos cuente más bien, cómo era doña Claudia antes de entrar a FAUTS, y FAUTS también cómo le cambió la vida. Bueno, pues creería que a mí Faust, yo llego a Faust, haga en mí una gestión de acompañamiento. Yo llego a Faust por Isaac me invita a mí a Faust y me dice, ve, ma, y un grupo de familias que se reúnen, no sé qué. Y bueno, yo, chévere, no sé qué. Y el primero que fue a la reunión fue mi esposo con Isaac y luego volví yo. Y llegué y me enamoré. Faust tiene magia, ya, de allá es muy difícil no salir. De una vez le digo, si usted va allá, de allá no sale.
Allá yo creo que nos hacen magia, gurú, cualquier cosa de esas, porque usted se encarreta, se queda, se enamora, trabaja con pasión, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y yo entendí que tenía también como una responsabilidad social ahí, porque si a mí la vida me había dado la oportunidad de recibir a mi príncipe, de poderlo acompañar, de entender que no pasaba nada en él, que era su misma esencia, que era ese mismo ser humano que yo había concebido con amor, que simplemente estaba cambiando su apariencia, pero sus principios, sus valores, esa personalidad genuina, ese niño amoroso estaba ahí detrás de esos ojitos, pues entonces yo también necesitaba darle esa confianza a otras familias, que vieran en nosotros las posibilidades de que sí se puede, ¿cierto? Y de que tu hijo, tu hija te dice que es un hombre o una mujer trans, pues puede ser difícil. Yo no voy a decir que no y no pretendo que todas las familias tengan una vida color rosa o Walt Disney, no. Sí hay dolor, sí hay sufrimiento, sí hay miedos, pero vuelvo y reitero mi posición. Todas estas emociones están fundamentadas por el desconocimiento y las creencias limitantes que podemos tener. Cuando tú te liberas de esos asuntos, entiendes y de estudias, reconoces, te educas, entiendes que ahí no pasó nada. Es otra manera de ser, otra posibilidad que tiene el individuo, que tiene el ser humano, de simplemente desarrollarse. Entonces, es por eso que yo estoy en Faust, porque siento que las familias tienen que conocer esto, tienen que saber, tienen que aprender a acompañar a sus hijos y que sus hijos también tienen que aprender a entender que sus papás pasan por ese proceso de aceptación, por ese proceso de aprendizaje, por ese proceso de adaptación, porque nosotros los papás también fuimos criados de una manera diferente con las herramientas que tenían nuestros papás, nuestros cuidadores, y muy seguramente esas herramientas para ese momento histórico eran las que creían eran las mejores y no nos educaron para enfrentarnos a estas nuevas realidades, ¿cierto? Y hoy estar en estas nuevas realidades también nos vuelve responsables de abonar el terreno y hacer la vía un poco más sencilla, más planita, más llanita, va ese caminito para las generaciones que vienen, ¿cierto? Para las familias que están recibiendo hoy la noticia, para esos niños que quieren contarle a sus papás pero no saben cómo, o que se sostuvo la conversación y el tema se muere y nunca más se vuelve a hablar. No, esos temas hay que hablarlos. Acuérdense un poco lo que yo les decía ahorita, hay que tener conversaciones difíciles, porque si yo no tengo esas conversaciones difíciles y no pongo en la mesa mis emociones, mis sentimientos, mis pedidos, pues el otro no sabe a mí qué me pasa y pues no tiene cómo ayudarme o por lo menos complacerme, ¿cierto? Doña Claudia, ¿usted de profesión qué es? Yo soy educadora y con una especialización en psicología de las organizaciones. Isaac, ¿qué has aprendido de tu mamá en los últimos años? No, pues la verdad que cualquier cosa que yo me quiera proponer la puedo lograr y que todo desde el amor se puede también enseñar. Pues yo siento que es una persona que todo el tiempo está buscando ayudarle a otros, buscando mostrarle a otras personas que sí se puede, que pues que siempre está buscando apoyar a los demás. Entonces siento que es algo que también me inspira mucho. Y doña Claudia, ¿qué ha aprendido de Isaac? No, Isaac fue mi maestro, porque es que en muchas cosas, ¿cierto? Yo digo, pues pucha, es que Isaac, a mí hoy me dice pena hacer alguna cosa. En mi vida laboral, uno dice, bueno, pero me lo voy a aguantar, no sé qué, en el metro, voy a aguantar, este señor, quién sabe qué vida tuvo hoy, cómo fue su mañana cuando salió de su casa, no voy a entrar en la polémica. Entonces, Isaac me dice, no, no, ¿cierto? Y entonces yo digo, pues sí, ¿cierto? Hay que conversarlo. Entonces él ha sido también como mi maestro en esos asuntos y me da como el impulso. De hecho, siento que Isaac fue el que me sacó al activismo. Yo estaba más reservada, más guardada, acompañando pero más callada, pero Isaac fue el que me sacó cuando yo quise ver que nos van a hacer una entrevista de no sé dónde para la Universidad de Antioquia para un documental, y yo, cuando yo quise ver, allá estaba más o menos media Universidad de Antioquia de Comunicaciones. Yo creo que ese documental lo hicimos hace cuánto, Isaac, hace por ahí unos 10 años.
o más. Sí, yo creo que más. Sí, estaba Isaac chiquito. Y no, yo, ay, pero bueno, listo, hagámoslo. Y me sacó en el buen sentido, porque siento que ese documental movilizó muchas cosas también y hace parte como de nuestra historia. Y cuando yo le digo a Isaac, ve, nos invitaron de tal parte, hágale. O Isaac me dice, oiga, que la necesitan de tal parte, bueno, listo. Donde podamos estar y acompañar, ahí estamos. Y pues hablo de pronto un poquito de mí, pero mi esposo siempre también ha estado ahí. Él también es súper incondicional con estos asuntos y no tiene pues ningún obstáculo para acompañar y estar ahí. Entonces yo, en conclusión, diría, también ha sido parte como de mi construcción, de mi ejemplo, de entender de que fue un hombre muy valiente, porque uno decirle al mundo quién es, sin importar romper tantos esquemas y tantas creencias que hay alrededor, pues uno tiene que tener los pantalones muy bien puestos, como dicen nuestras abuelas, ¿cierto? Entonces, ese tema de tener su coherencia y su congruencia, creo que ha sido como esa enseñanza. Mi esposo todo el tiempo dice que sí, es berraquito, ¿sí o no? Y es cierto. Isaac Cano, un hombre trans con una experiencia de vida inspiradora. Claudia López, una mamá que se convirtió en una mamá activista. Muchas gracias por haber estado acá en Clubs Up. A ti, Juan, por tu invitación. Muchas gracias por haber permitido abrir las puertas a nuestra familia. Gracias por la invitación y pues que esto le llegue a las personas correctas y que la información les pueda servir de apoyo.